están buscando cargos, incluso para la presidencia o para el Congreso, uno diría, pues es la política a lo peruano. Lo vamos a discutir obviamente más adelante con algunos de los protagonistas. Muchas gracias, Jimena de la Quintana. Uno de esos protagonistas de la política hoy en día es Pedro Castillo, el candidato de Perú Libre. Incluye entre sus propuestas cambiar la Constitución y ofrece que la Asamblea Constituyente esté conformada en su mayoría por organizaciones populares y de trabajadores y solo en un 40% por los partidos políticos y constitucionalistas. También promete gobernar con su sueldo de maestro, mantener ese sueldo, reducir a la mitad los sueldos de congresistas y ministros, una austeridad. ¿Qué más tiene que ofrecer Pedro Castillo? Se lo vamos a preguntar a él directamente porque es nuestro siguiente invitado. Y le doy la bienvenida al candidato Pedro Castillo. Gracias por estar con nosotros del Partido Perú Libre. Gracias, Pedro, por estar con nosotros, candidato. ¿Tiene espacio el Perú de hoy en día para una propuesta más de izquierda? Muy buenas noches, mi estimado Mario. Un honor saludarle a usted y permítame saludar al Perú y al mundo desde este canal tan importante. Saludar a mis compatriotas en el exterior y a todos y cada uno de los peruanos. Sí, estamos en la recta final, siempre proponiendo en el país un cambio estructural, ¿no? Si bien es cierto, se ha implementado una constitución bajo un régimen dictatorial, producto de un golpe de Estado en el 93, que ha reducido en su mínima expresión a un Estado, abandonando a su pueblo, expulsando a muchísimos trabajadores a la calle a cambio de nada. Ha concesionado más del 70% del suelo peruano, ¿no? Ha entregado a las empresas millonarias, a las empresas transnacionales, la riqueza del país, y tienes a un país, tienes a los pobladores, a niños desligados de la escuela, de sus maestros, no hay servicio de internet, casi 3 millones de ciudadanos en el marco del analfabetismo, más de 8 millones de estudiantes desligados y no hay acceso en el mundo, en pleno mundo virtualizado. Nuestros hermanos agricultores totalmente abandonados, no hay acceso para llevar sus productos al mercado. Médicos haciendo huelga, haciendo luchas en plena pandemia. Si hay algo que sacar de esta pandemia es que nos ha permitido ver cómo es que ha desnudado y vemos que de cuerpo entero la precariedad de un Estado frente a su población, ¿no? Miles de compatriotas que han fallecido en el marco de esta pandemia y se sigue cruzado de brazos un gobierno, ¿no? ¿Y por qué no lo hace? Porque justamente en esta Constitución del 93 no se concilia la educación y no se concilia la salud como derechos constitucionales, sino como servicios, como pagar el agua, el teléfono, la luz, el desagüe, ¿no? Hoy en día lo que cunde de cara al bicentenario en el Perú son los altos índices de corrupción. La gran corrupción en el Perú es constitucional y que se ha ido a defender y está defendida por un tribunal constitucional que la elige un Congreso que está de espaldas al pueblo, un Congreso totalmente deslegitimado. Vamos a desactivar el Tribunal Constitucional y vamos a convocar para que el Tribunal Constitucional sea elegido por mandato popular y estos magistrados deben convertirse en los verdaderos tribunos del pueblo. Creemos importante que hay que luchar no solamente contra la corrupción, sino contra el crimen organizado. Basta de planillas doradas. Tenemos que asumir responsablemente. Yo conozco el país por dentro. Sí. En esta nueva Constitución estaría también planteada una nueva relación con el legislativo, entre ejecutivo, entre los poderes del Estado. Bueno, lo que tenemos que hacer es respetarnos de poder a poder, pero tiene que ser en función al pueblo. La nueva Constitución hecha por el pueblo tiene que tener olor, color y sabor a pueblo. Vamos a convocar el 28 de julio a un referéndum nacional para que el pueblo faculte al gobierno instalar una Asamblea Nacional Constituyente en un plazo no menor de los 6 meses para gestar la verdadera constitución de la independencia del pueblo peruano, revisar los contratos leyes con las grandes empresas transnacionales. Bienvenida a la empresa privada nacional para que trabaje, invierta y tenga un gobierno acá que les va a dar la garantía legal, ¿no? La seguridad jurídica para que sigan invirtiendo, y también a los micros y pequeños empresarios que tengan todas las facilidades por parte del gobierno, administrativas, legales y económicas. Bienvenido las personas que quieren sacar adelante este país.
pero no podemos seguir adelante permitiendo. Tengo que hacer la primera pausa, Pedro Castillo. Déjame hacer la primera pausa y te dejo la pregunta siguiente. Hablas de la inversión nacional, la inversión privada nacional, que habrá facilidades. ¿Qué pasa con la inversión internacional? Donde también Perú pues es muy atractivo para la inversión y así lo ha demostrado en los últimos años. ¿Te parece que nos quedemos con esa pregunta y regresamos en un momento más después de la pausa? Estamos de regreso en conclusiones con el candidato presidencial Pedro Castillo del Partido Perú Libre. Nos habíamos quedado en una pregunta, candidato. Hablaba de las inversiones de las empresas nacionales. ¿Qué pasa con la inversión externa, las empresas internacionales? ¿Es un país, será un país, si llega a la presidencia, abierto a este tipo de inversiones? Por supuesto, bienvenido a las empresas internacionales, pero con reglas claras, ¿no? Si bien es cierto hoy en día que se ha concesionado la riqueza del país, pero nos han hecho creer que, por ejemplo, que la riqueza que está debajo del subsuelo, mientras estén en la tierra, le pertenece al Estado. Y una vez que las empresas mineras, las empresas transnacionales sacan eso, ¿a quién le corresponde? No le corresponde al país. La que te dejan es pobreza, desigualdad, contaminación. Y es más, que de cada 100 soles se lleva 70 soles. Vamos a sentarnos a conversar con ellas con todo respeto y le vamos a decir que primero es la necesidad de mi pueblo. Vamos a terminar con el hambre, con las desigualdades, y esos 70 soles se tienen que quedar para el país y 30 soles que se la llevan. Igualmente, a la empresa privada nacional, si bien es cierto, han hecho fortuna, han trabajado, bienvenido. Nosotros vamos a dar su seguridad jurídica para ellos. Si tienen 2, 3 casas, 2, 3 carros, es producto de su esfuerzo. Esa fortuna no es gratis, es producto del sudor de su frente. Pero también creemos importante de los que no la tienen, ahí está el Estado. Hay que hacer la posibilidad para al menos que lleven un pan a su boca. Entonces, eso es lo que tenemos que asegurar. Y lo otro problema que tenemos el día de hoy es el problema grande que es la delincuencia. Yo soy rondero, aparte de ser maestro, y soy luchador social. Vamos a trasladar esta experiencia como ronderos, haciendo llamado a todos los licenciados de las Fuerzas Armadas, a los técnicos y suboficiales de la policía, a los reservistas del ejército, de que han luchado no solamente por la pacificación del país, para combatir la delincuencia. ¿Cómo es posible que en el Perú, por ejemplo, te arranchan una cartera, agarran, violan a las niñas, hacen lo que quieren? La policía lleva a un delincuente, está en la comisaría, la familia sale con un cartel pidiendo justicia, y mientras pasa eso, el delincuente sale por la puerta falsa. Vamos a llevar a nuestros residentes a construir puentes, carreteras, hospitales, a construir las grandes cuencas geográficas para hacer más fértiles a nuestros desiertos. Falta una infraestructura nacional, infraestructura terrestre, educativa, de salubridad. Entonces, se necesita que un Estado se acerque a la población y construya un Estado y construya un Perú desde adentro, desde abajo. Yo recorrí el país y veo, por ejemplo, que en Apurímac, mientras ves a 100 metros una infinidad de trailers llevándose la riqueza del país, al otro lado ves a un niño totalmente desnutrido, descalzo, sin familia, sin educación, sin salud. Yo vengo de una comunidad donde mi familia se sigue alumbrando de cada bicentenario con un mechero, no hay servicio de luz. Y veo, por ejemplo, cómo es que mis padres de familia, cuando alguien se enferma, al hombre en una camilla, a un paciente la lleva a la posta y encuentra un pedazo de esparadrapo, una pastilla. ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está el gobierno? En eso tenemos que asumirlo. Por supuesto. Pero tenemos que asumir pensando en Pedro, nosotros mismos. Vemos en América Latina, estamos en procesos electorales en muchos países de América Latina o pasaron recientemente y hemos visto el regreso de algunas propuestas de izquierda o en otros la derecha, en fin, el péndulo se sigue moviendo. ¿Con qué gobierno de América Latina se identifica? ¿Con qué gobernante de América Latina se identifica? Bueno, pueden haber algunos modelos que les sirven para su propio gobierno, para su propio país, pero nosotros estamos impulsando, creemos importante que impulsaron un sentimiento netamente patriótico, ¿no? Impulsado desde adentro, encarnado en el pueblo, encarnado en sus necesidades. Hay muchos compatriotas que he encontrado en mi recorrido identificándose con esta causa, ¿no? En el marco de una nueva constitución, y creemos importante que frente a la gran necesidad, no hay necesidad de tener de alguna copia o alguna calca en este escenario. Lo que tenemos que impulsar es que se cubran las necesidades y los derechos constitucionales se gesten en la nueva constitución hecha por los peruanos.
el 60% de la Asamblea Nacional Constitucional, valga la redundancia, la debe constituir el pueblo organizado, los gremios, las organizaciones sindicales populares, los diferentes colectivos. Vamos a trasladar las plataformas de lucha, los pliegos de reclamos a esta Asamblea Nacional. Con nosotros habrán terminado los conflictos sociales en el país. Vamos a hacer una lucha frontal para, en el marco de recuperar todos los derechos. Por ejemplo, en el marco jurídico hay la necesidad de que los jueces y fiscales sean elegidos también por mandato popular. Haremos la revolución educativa con el magisterio, con estos maestros para impulsar que los jóvenes al terminar la secundaria tengan el ingreso libre a las universidades. Pasaremos a la reforma agraria dándole créditos y servicio profesional técnico a los agricultores, pero impulsando y asumiendo esta infraestructura vial a nivel nacional. Vamos a luchar, ¿por qué no un hospital materno-infantil en cada región para terminar con la mortalidad materna y la mortalidad infantil? Tenemos que asumir que el gobierno se acerque a la población, no la población se acerque al Estado. Entonces, de eso estamos... Son propuestas que requieren, Pedro, perdone, son propuestas que requieren también de recursos, un Estado benefactor, un Estado grande, un Estado que protege a sus ciudadanos, que obviamente que todos aspiramos a algo así. Se requieren recursos. ¿De dónde sacar esos recursos? Habrá propuestas también impositivas, ahora que hablaba de la riqueza, por ejemplo, que respeta la riqueza bien ganada. En el mundo se está discutiendo, por ejemplo, un impuesto a la riqueza, e incluso en Estados Unidos se está discutiendo nuevamente una posibilidad de impuesto a la riqueza. ¿Se pensaría algo así? Mi estimado Mario, no va a pasar eso. No va a pasar eso, ni bien pasado por nuestra cabeza, ¿no? Las personas que han hecho fortuna, vamos a respetarlas, vamos a darles su seguridad jurídica, porque estas personas no solamente se han hecho rico para ellos, están generando empleo. Y bienvenido eso, pero también hay que conversarla para que no se abuse de los trabajadores, ¿no? Y creo que es importante que hay que darle prioridad a nuestros micros y pequeños empresarios. Bienvenidos ellos. Esta SUNAT que es abusiva. Usted agarra, por ejemplo, quiere abrir una tiendita, ve a una persona, por ejemplo, que alumbra una carretilla y va a la esquina a vender huevos de codorniz y se van y te botan a patadas. Y hoy están de candidatos, por ejemplo. Entonces, creemos importante que hay que asumir desde abajo, darle la posibilidad y la prioridad legal, administrativa y económica a los hermanos del pueblo. En ese contexto, creemos importante de que no va con nosotros chocar o, en todo caso, ver de qué manera vamos a hostigar a las personas que han hecho fortuna. ¿Por qué? Porque somos nuestros mejores aliados para que atiendan a las personas que están... Ahora, lo que muy bien, gracias por las puntualizaciones a la propuesta. Mucha suerte, y ya se acerca el proceso electoral, y gracias, Pedro Castillo, por estar con nosotros. Muchas gracias, mi hermano, un abrazo. En síntesis, solamente esto salvará al Perú, la educación. Marquemos los 3 lápices de Perú Libre, que los hermanos en el exterior cuentan con un gobierno del pueblo para devolverle inmediatamente su ciudadanía. Un abrazo. Muchas gracias. No más pobres en un país rico. Gracias, Pedro Castillo. Gracias, candidato de Perú Libre. Y al regresar a conclusión.